Buenas noticias. El IRS anuncia pagos adicionales del crédito fiscal por hijos y otros diversos créditos fiscales en este año 2024. La temporada fiscal en donde los contribuyentes tienen que dar cuentas de sus impuestos del año pasado, 2023, está a nada de comenzar durante el año 2024. Generalmente, el también llamado Internal Revenue Service ya está dando el banderazo en enero de que el año está iniciando. Como bien sabemos, el Servicio de Rentas Internas promueve la solicitud de diversos créditos, como ser el crédito tributario por hijos o el crédito tributario adicional, ambos que son solicitados por los estadounidenses, ya que a través de esto pueden recibir grandes beneficios económicos. Esto significa que a partir de esta fecha las personas ya pueden comenzar a enviar sus declaraciones de impuestos y con ello estarán recibiendo a cambio, de manera rápida y efectiva, pagos adicionales a través de estos créditos fiscales. Junto a esto estaremos hablando también de diversa información sobre cuáles son los estados en los cuales pagarás menos impuestos en este año 2024, son bastantes, y también estaremos hablando de alivios económicos, cheques de estímulos en este año 2024 en raíz a estos meses que se vienen. El IRS dio a conocer que espera que los créditos fiscales estén disponibles ya mismo este próximo 27 de febrero. Siempre y cuando los contribuyentes opten por el depósito directo y no tengan ningún problema a la hora de enviar sus formularios al organismo fiscal. Aunque el IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días, al mismo tiempo advierte a los contribuyentes que no dependan de recibir un reembolso de impuestos federales en una fecha determinada, especialmente al hacer compras importantes o pagar facturas. En el caso de que las declaraciones requieran de una revisión exhaustiva o que el sistema detecte algún tipo de error, pueden tardar más tiempo en revisarse y por lo tanto eso demora en el envío de reembolsos de impuestos de estos créditos adicionales. Una revisión adicional puede tardar más tiempo en procesarse si es que los sistemas del IRS detectan algún tipo de falta de información en su declaración de impuestos o es que si se sospecha de robo de identidad o algún tipo de fraude. Una muy buena forma de lograr minimizar todos estos errores es preparando cuidadosamente toda tu documentación. Cuando disponen de toda la documentación, los contribuyentes están en las mejores condiciones para presentar una declaración correcta y de este modo evitar retrasos en la tramitación o en el reembolso que estarán recibiendo a cambio. Muy bien, señores, se acerca la fecha límite también para poder solicitar las devoluciones pendientes. Lo que queremos decirte es que este tiempo que aún tienes para enviar tus formularios de impuestos del año 2020, lo cual te da la oportunidad de reclamar cualquier reembolso, así como también si es que tú no recibiste los cheques de estímulos federales, aún tienes tiempo. Y el IRS, como bien sabemos, es el encargado de manejar las contribuciones de todos los trabajadores y empresas en Estados Unidos. Así como tienen también un proceso para la recaudación, tienen otro para la entrega de devolución de impuestos, los cuales incluyen hasta 3 años atrás. Es decir, que en pleno año 2024 aún tienes una última oportunidad para reclamar reembolsos pendientes del año 2020, al igual que los cheques de estímulo. Por regla general, el Servicio de Rentas Internas le otorga a los contribuyentes estadounidenses 3 años para presentar una declaración de impuestos y por tanto es el mismo tiempo para reclamar un reembolso relacionado a estos formularios. Esto significa que aquellos que no presentan una declaración en cualquier momento de esos años aún pueden resultar elegibles para hacerlo.
Para el IRS, el llamado Día de Impuestos, que es aquel que se establece como la fecha límite para la presentación y pago de impuestos, suele ser el 15 de abril. Y si este cae en fin de semana, pues se establece el siguiente día hábil. Sin embargo, ante los estragos que causó la pandemia, pues el IRS pospuso la fecha límite para la presentación anual de impuestos. Esto sucedió por segunda vez también en el año 2021. La primera de ellas fue en el 2020, en pleno apogeo de la pandemia. Todo esto les dio más tiempos a los contribuyentes para poder hacer su papeleo fiscal. Esto impuso 2 fechas diferentes para la entrega de los papeles de impuestos. Para las declaraciones del año 2020, se hizo el 17 de mayo del 2021, lo que significa que aún tienen varios meses del 2024 para hacer este reclamo, ya que los 3 años se estaría venciendo en teoría el 17 de mayo del 2024. Esto puede sin duda alguna resultar de gran interés y ayuda para las personas que cumplían en su momento con los requisitos para obtener cualquiera de los 3 cheques de estímulo que otorgó el gobierno federal, pero que pues no pudieron obtenerlo ante la falta de la presentación de declaración de impuestos. Fueron 2 rondas de cheques de estímulo las que se otorgaron durante el año 2020. El primero de ellos fue por la cantidad de $1,200 por contribuyente y $600 por dependiente, mientras que la segunda ronda fue de $600 por cada persona calificada. Ambos fueron aprobados por el gobierno de Donald Trump. Luego el tercer cheque de estímulo pues fue por una cantidad de $1,400 que fue aprobada por el actual presidente Joe Biden. Pues muy bien, por último queremos mencionar cuáles son los estados en los cuales pagarás menos impuestos en este año 2024. Luego de que el gobierno de los Estados Unidos ha retirado o disminuido diversos beneficios fiscales, varios estados del país han implementado sus propias leyes tributarias para dar algo de alivio pues a sus residentes. Muchas de estas nuevas reglas entraron en vigor este 1 de enero, por lo que muchos pues podrían ahora ahorrar algo de dinero. De acuerdo con un reporte por parte de la Fundación de Impuestos, 17 estados recortaron sus impuestos sobre la renta individuales, corporativos o en algunos casos ambos. De estos estados, 13 de ellos se enfocan en la reducción de los impuestos destinados a los contribuyentes individuales. En los últimos años se ha visto pues una ola de importantes reformas fiscales, incluidas reducciones de tipos y recortes de impuestos, a medida que los estados salían de la pandemia con superávits de ingresos y miraban fijamente la inflación. Pues muy bien, estos son los estados en los cuales pagarás menos impuestos para el año fiscal 2024. El primero que tenemos es Arkansas, con un impuesto sobre la renta de las personas físicas en el tipo marginal superior de 4.9% a 4.4%. Luego tenemos a Georgia, el cual tiene un impuesto sobre la renta de las personas físicas superior del 5.75% que pasó a ser ahora 5.49%. Luego tenemos a Indiana, el cual su impuesto pasó de ser de 3.15% a 3.05% en este año 2024. Luego tenemos a Iowa, el cual pasó su impuesto de 6% a 5.7%. Kentucky pasó su impuesto de ser de 4.5% a 4%. Mississippi pasó de ser del 5% al 4.7%. Missouri pasó de 4.95% al 4.8%. Montana pasó de 6.75% a 5.9%. Nebraska
pasó de 6.64% al 5.84%. New Hampshire pasó del 4% al 3%. Eso sí, estos recortes en New Hampshire solo aplican al impuesto sobre los ingresos por intereses y dividendos. Carolina del Norte pasó de 4.75% a 4.5%. Ohio pasó de 3.99% a 3.5%. Y por último tenemos a Carolina del Sur, el cual su impuesto pasó de 6.5% a 6.4% para este año fiscal 2024.